tienen alguna pregunta. Esta es una junta muy informal. And then at the end, I'm going to each of you one of my business cards, which has my email. If there's something else that you think of later that you'd like to add or that you're not comfortable saying today, make sure you get in touch with me. I'll pass these out at the end. Al final, él va a pasar sus tarjetas en donde tiene su correo electrónico y si ustedes no se sienten cómodos de decirle al día de hoy, asegúrense de hacérselo saber a través de correo electrónico. Okay, the first question I have is, how are we doing as far as communicating school procedures? I want to know the good things and the areas where we need to improve. Y la primera pregunta que tiene es qué buen trabajo o cómo lo estamos haciendo en cuanto a la comunicación con ustedes. Quieren saber las cosas buenas que estamos haciendo y las cosas que necesitamos mejorar. And I will also add that Miss Adrian over here is my assistant, and she's taking notes today. So she's writing down what you say, and I'm going to be listening. Y Mrs. Adrian ella es la asistente del superintendente, ella va a tomar las notas, o ella va a comunicar lo que ustedes están diciendo. Okay, so school procedures. What are we doing well? Where do we need to improve? And I'm talking about things like signage, translators, anything else that we can throw out there. En cuanto a los procedimientos de la escuela, ¿quieres saber qué tan bien estamos haciendo en cuanto a las señales en su lenguaje, la comunicación que tenemos con ustedes, los traductores que tenemos para ustedes? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Alguien? Well, at this point, I cannot say much because my son will just be going into high school this upcoming year, so I'm not very familiar with all the schools. With all the schools, right? Okay. Because he's moving from St. Ambrose to the high school. Oh, I see. Okay. And I would even be able to, I have a very good relationship with Mrs. Levine at St. Ambrose, and I would be willing to communicate with her too on things that you like, that you've seen, and other things that we could do better. And again, for all children. Is applied for the high school also? Excuse me? I mean, is the communication or question is about the high school also? Yeah, high school, element, all of our All schools. Yeah. Todas las escuelas. Y pueden decirlo en español y yo les digo en inglés, trataré. En Chuck no voy a poder. I said, you can say it in Spanish and I will try, but I'm not going to be able to speak Chuck. And we can start off with simple things like getting your students signed up for school, getting them enrolled in our schools. How's that going? Como una cosa simple, como cómo ha funcionado el registrar a su hijo en la escuela. Actualmente sí se mejoró este año, pero el año pasado estaba un poco difícil para ayudar a la gente. A veces no se puede ayudar por el lenguaje que tiene. Pero últimamente hay 2 personas que están ayudando, pero que sí se mejoró. He mentioned that this school year it has been improved. Previously, they had difficulties to enroll them, but he noticed that we have now 2 more people that is helping with enrollment. Okay, so translators being the biggest positive change. Sí, hay So 2 personas. Los traductores que Sí, le sí, ayudan en ayudar. español. Yeah. Yeah. Y muchas personas que no hablan bien en español. Entonces, ellos lo están ayudando. He said because there is many people that doesn't speak well Spanish, but they are willing to help. Okay. And that's something I'm going to mention later, but I was going to mention later, but I'll go ahead and bring up now. We're always looking for employees within the school system, especially bilingual employees, things like bus drivers, teachers, cooks, custodians, you name it. Just about every employee category, we would like to have more bilingual employees. Y esto iba a mencionar después, pero lo quiere mencionar ahora. Siempre estamos buscando empleados bilingües en todas las categorías, como
conductores de los autobuses, maestros, personas de limpieza. La mayoría de las categorías estamos buscando personas bilingües en la escuela. And so if you know people looking for work who would like to work for the schools, they can always contact my office and we'll get them in touch with those individual departments who are looking for workers. Y si ustedes saben de alguien que quiera trabajar con nosotros en la escuela que sea bilingüe, pueden contactar la oficina de administración y ellos los pueden dirigir al departamento que ellos quieren aplicar. Or you or any of our employees will help with that. So. Sí, o pueden también contactarse conmigo. Yo soy la persona encargada de contratar con cada departamento a las personas bilingües. Tal vez yo como soy, pues, estoy como trabajo, pero también soy mamá. Entonces, tal vez una de las cosas que me ha gustado bastante de la administración es que, no por mí, pero por ejemplo, los newsletters están en español y están en inglés, ¿verdad? One of the things that she says she like, and she's talking right now, she's working at the school now, but she's talking as a mother. She likes to the fact that we have the newsletter, for example, that we have the newsletter bilingual English and Spanish. Okay. Sí, entonces, últimamente las escuelas, ¿verdad? En los últimos años hemos visto que tanto va el newsletter en español como el noticiero en español y el noticiero en inglés también. La única pregunta que tal vez sería, porque yo conozco algunos de los padres que están aquí, que son de Guatemala, no sé qué tanto el noticiero en español les está haciendo de beneficio. She says that by having the newsletter in English and Spanish, she thinks that is a good thing that we have an improvement on that. But she is questioning how about, she doesn't know if the people from Guatemala, how much they understand the newsletter in Spanish. So, Do we have anybody here who can speak on that? ¿Alguien de ustedes quisiera decirnos qué tanto entienden en las noticias que mandamos a casa en español? ¿Sí? ¿Las entienden? Sí, las entendemos. Sé que siempre le mandan, o sea que a mí me gusta mucho porque ya ves, le mandan en español. Sé que es como que nos toman en cuenta, pues, sí. Porque si nos mandan todo en inglés, los que no van a leer inglés, no, ni lo vamos a entender. Entonces, le agradezco mucho por la ayuda que nos están brindando a todos, como nosotros a veces hablamos otro dialecto o otro idioma, pues entonces ya nos cuesta mucho. Pero así ya conocemos, ya muchas gracias por esto. He says that he is grateful that we have the newsletter in Spanish, even if they speak another dialect and it's difficult to sometimes understand. But by having for example, by having the newsletter in Spanish, that means we're thinking about them. And then he said he's grateful for that because sometimes it's hard to understand, but by having it in Spanish, it's another way to understand what's going on in the school and to thinking on them. Okay. And speaking of that, is a piece of paper newsletter, is that the best way to communicate, or is it electronic, or both? I mean, what suggestions do we have as far as that? Y hablando de las noticias en este momento, si nosotros les mandamos a ustedes un papel en español, ¿es mejor o les gustaría tenerlo en correo electrónico? ¿Qué es mejor? Yo creo que en papel es mucho mejor para todos. No todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a un correo electrónico. Creo que en papel es lo ideal. He thinks the paper copy will be better because not all of us would have email. So as of right now, he thinks that it will be working better in a hard paper. Okay. Because a lot of times the paper is sent home with the children, and is that a good way to do it, or should we
Should we go through the mail and mail more papers and those sort of things? Porque muchas veces mandamos los papeles con los niños, entonces ¿esa es una buena manera o tendríamos que mandar los papeles por correo? Para mí es una buena idea así porque yo reviso la libreta de mi hija, las carpetas, y luego me doy cuenta, sobre todo cuando una hoja va de color verde, naranja. Muy buena idea. Para mí está bien. She said to me it's a good idea to have a paper because every day I review or check the folder of my daughter and I notice, oh, this is another different paper and it's in a color paper like it's orange, perhaps it's orange. So she knows that it's something else this day from the school. Okay. Pienso que lo de las carpetas está bien, pero yo que trabajo adentro de la escuela me he dado cuenta de que muchas veces cuando la maestra está revisando sus carpetas, algunas regresan otra vez con la carpeta. Entonces, me gusta la idea porque mamás como ellos, papás como ellos que revisan la carpeta, ¿verdad? Y se puede sacar ahí. Pero el correo electrónico definitivamente estoy de acuerdo con Román, no es muy práctico para nosotros. She said that she noticed that she agreed with this parent that having a paper and check that it would be a good idea because the parents check the folders and papers. And then there is a good parent, she said, that check the papers all the time, but there is also another parent that she mentioned just because she worked at the school that the folders or papers back to school on the backpack in the same way. Another thing she mentioned is that she agreed with Roman and by saying that it will be right now it will be better paper other than email. Okay, makes sense. Next question I have is, when you come into our schools, do you feel comfortable? And if you don't, or if there's certain things that are uncomfortable, what can we improve there? Otra cosa que me gustaría saber, o la pregunta que tiene, es que cuando ustedes vienen a la escuela, ¿se sienten cómodos o se sienten incómodos? ¿O cómo podemos mejorar para hacerlos sentir cómodos y bienvenidos a la escuela? And I would say comfortable and welcome. Yeah, I already. Oh, okay, all right, okay. Yeah. ¿Cómo podemos hacer para hacerlos sentir cómodos y bienvenidos a la escuela? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. En nuestro caso, nosotros, como ellos, como la mayoría de nosotros que somos padres responsables desde un momento que estamos aquí, porque somos responsables, nosotros siempre acostumbramos a tener reuniones con los maestros de mi hijo, y hasta el día de hoy es muy buena la atención, nos ayudan demasiado los intérpretes, y no tenemos realmente ninguna opción. Eso está excelente, así como están haciendo las cosas. Gracias. De mi parte. Gracias. He says, in my case, parents like us, responsible like us, always try to connect or communicate with the teachers. And as of right now, he says that translators has been had a really good job helping with them, and he mentioned that the help was excellent help. So he is very satisfied with translators. Standardized testing is a big thing. Our schools get graded on, and your children get feedback from the government with standardized testing. The good news is with the new test, which is called iLearn, there's some stacked translations is what they call them. So they will be able to get some words in Spanish on there, and then also they're able to use a bilingual a Spanish dictionary. Is that helpful? Is everyone aware that those resources are available? Or do we need to do more with that? Otra de las cosas que es muy importante hablar con ustedes es acerca de los exámenes, que son los exámenes requeridos por el Estado. Este año tenemos, los exámenes se llaman iLearn y tenemos una ventaja para nuestros estudiantes bilingües
porque este año con este tipo de exámenes tenemos opción de tener, sus estudiantes van a tener opción de tener algunas palabras o algunas indicaciones en español. Los estudiantes también van a poder usar un diccionario bilingüe. ¿Qué tan bien ustedes piensan que es eso? Para los que, para los jóvenes que no dominen todavía el idioma, creo que les va a ayudar mucho, porque sobre todo en las indicaciones, ¿no? Como mencionas. Ya la estructura que tiene del examen, pues obviamente va a venir en inglés, pero las indicaciones, eso creo que va a ayudar mucho, sobre todo para los huercos niños que todavía no dominan bien el idioma. He says that I would be. He said that would be a good tool for the students that don't. That English is not their first language, or the students that not speak English. So by having at least some instructions or indications on the test that are on the Spanish, they'll be able to use the dictionary. Will be very helpful for the students. That's new, and we hope that's helpful. So. Tengo una pregunta porque no sé cómo, por ejemplo, las instrucciones van a ser en español, sería más o menos. Dándome una idea, ¿verdad? De I learn. Sería, las instrucciones serían en español o en inglés, o las instrucciones son en inglés y le darían la opción del diccionario. She has a question about ILEARN. So the instructions will be in Spanish and then the content in English, or the content is on English and they will have a Spanish dictionary. It's my understanding, and I'll double check on this, that the contents are in English, but they have stacked translations in Spanish of keywords and things like that. And that's not determined by us, that's determined by the state. Yeah, so that's my understanding, but I'll get more clarification on that. Sean, do you know? I don't. Okay. Good question. Lo que él entiende es que el examen está, el contenido del examen está en inglés, pero hay algunas claves o unas palabras claves o algunas indicaciones que van a estar en español para uso de los estudiantes aprendices de inglés. Eso sería específicamente para los niños que están como en ELL class, ¿no? So this is a specific question, you know. Yeah, exactly. This is a very good question because for example, if some people or one student speak English and you put in Spanish some words, maybe it will create a confusion. Yeah. I see what he's saying there, but I believe the base is in English, and then I'll have to see how that stack works. We have some people who are, that's their job, is to work on the testing, and I have not been in there much, but I believe you highlight over a word and then it'll pop up in Spanish. Oh, okay. Is what if you need that extra help. I'm pretty sure that's what it is, and I can double check on that too, yeah. But it will be in English as the primary. And our old test was called iStep, and it was entirely in English, and we had the dictionary available to us, the bilingual dictionary available to us on some of the tests. Y lo que nosotros pensamos, lo que él piensa es que el examen está todo el contenido en inglés, y si seleccionamos alguna parte, se traduce en español. No estamos seguros, este examen es nuevo para todos, este es el primer año que vamos a usar que tenemos que usar ese examen iLearn, y estas herramientas son nuevas para todos nosotros. Anteriormente usábamos el examen iStep, y el examen iStep era todo en inglés, y podían los estudiantes el inglés no es su lenguaje, podían usar un diccionario. Ahora van a poder usar esa herramienta de poder traducir algunas palabras. Creemos que eso es como funciona, pero estamos aprendiendo este nuevo examen.
Does anyone have a third grade student in here? ¿Alguien de ustedes tiene un estudiante de tercer grado aquí? Okay, because we just finished, or we're working on this week, the I Read 3 exam, and I was wondering how that went. Porque acabamos de terminar los exámenes de iRead con los estudiantes del tercero. Eso queríamos saber cómo les fue. Any other concerns or questions about academics or curriculum or how we're teaching children? 'Cause if not, I want to move on to some other things. Algo más que quieran, decirnos. Este es el momento de cómo podemos nosotros mejorar o qué podemos hacer en cuanto al área académica de sus hijos. Acuérdense que ustedes son las personas que quizá van posteriormente a decirle a alguien más, hoy escuché esto, vi esta sugerencia. Él es la persona indicada que podemos ver cambios en nuestra escuela, junto con todos nosotros como equipo, pero él quiere escuchar. Lo digo en español. Sí, claro. ¿Recuerdas que platicábamos cuando el problema que hubo de las armas? Si había algún tipo de examen para prevenir ese tipo de problemas. Hacer un tipo de examen a cada uno de los estudiantes, donde veamos su nivel no socioeconómico, más bien su nivel social nada más. ¿Sí? Y determinemos o ayudemos o prevengamos que sucedan este tipo de cosas. ¿Sí sabes de lo que se habla? Sí, un tipo de evaluación de los estudiantes. He is wondering if there is some type of evaluation. I'm going to present this word. I hope it makes sense. But some type of evaluation to the students to make sure to prevent or to avoid the students not bring unsafe things such as guns or some things that unsafe for other students. Right, yeah. Something that prevents to have those issues in the school, to make or keep all the students safe in the school. Is there any type of I don't know, Yeah, observation, evaluation? Is that yeah, I think so. Well, the first part of that is the education piece, and we start off every year with our written handbook, which has all of those kind of rules and the do's and don'ts with school, especially at the high school level. You have that, and into the middle school even more with the violent type things. But we go through those rules with all levels, so I'll start with that. Y la primera cosa que hacemos en las escuelas, especialmente en middle school y en high school, como la escuela secundaria y la preparatoria, es que tenemos un manual que leemos o que los maestros leen con los estudiantes. En el caso de high school, los estudiantes los tienen que firmar, sabiendo que han escuchado y visto como las reglas o del manual del estudiante. And then secondly, I would say the training of our staff is such that many of our staff members are trained to know what to look for in terms of guns or knives or anything like that. We also occasionally we run drug dogs through our buildings to sniff lockers and things like that to look for those sort of things. Otra de las cosas que tenemos en la escuela es que hay personal que está entrenado en observar o ver cuando alguno de los estudiantes está teniendo alguna arma o está siendo sospechoso, digamos. También tenemos los visitas de los perros, voy a decir así, visitas de los perros que buscan droga en la escuela. And we employ 4 police officers who are highly trained at dealing with children. They're not exactly like the officers you might see on the street. They go through specialized training to deal with children and young adolescents in high school. Y también tenemos un personal, tenemos policías oficiales que están entrenados para trabajar con los estudiantes
no son los mismos oficiales que están trabajando en las calles, ellos están entrenados para trabajar con los estudiantes y sobre todo también para atender o escuchar a los estudiantes en la etapa adolescente. And then the last thing I will add is two things. I hope their kids are developing relationships with adults in the building where if they see something, or know about something, that they have someone they can tell. Or on the back end of that, if they tell you as a parent at home that you can contact the principal, Anna, me, when I give you the card, somebody, and let us know, because that's our number one priority with Seymour Schools, to keep kids safe. Y una de las cosas también es que ojalá que sus estudiantes tengan confianza de hablar con alguien del personal de la escuela, ya sea maestros o algún personal de la escuela, o que tengan la confianza de hablar con ustedes si ellos ven algo o saben de algo, y ustedes con mucha confianza pueden hablar con el personal de la escuela, el director de la escuela, pueden hablar conmigo, y para nosotros una de las primeras prioridades es la seguridad de todos los estudiantes y personal de la escuela. Good question. Una muy buena pregunta. Yo tengo una pregunta y lo digo en español para todos. Si cada estudiante es asignado a un consejero, ya estoy hablando como de la escuela secundaria o preparatoria, high school, si cada estudiante está asignado a un consejero y si ese sería como su primera persona a quien recurrir como su principal contacto. She has a question about, and this is in specific on high school. If each student has assigned a counselor, this person will be the first person to go. For In the school. them to contact. Mm-hmm. It can be. It's a good place to start, but it doesn't have to be. You can go through, if there's a teacher you have a particularly good relationship with, or any staff member or administrator. I think if you don't have those relationships, that'd be a good place to start. And then also, it would depend on what your question is. If it's about, say, academics or their schedule, then yes, I would go through the counselor first. If it's about safety, I would probably start with the principals. And at the high school, we have 4. We have a main principal and then 3 assistants. They're all very good and highly trained in safety. Uh-huh. Y el consejero sería quizá una de las primeras personas que puede ir, pero no necesariamente, puede ser también un maestro, puede ser un administrador en la escuela, puede ser alguien del personal. Si el estudiante, en el caso de high school, tiene alguna dificultad académica o alguna dificultad con sus clases, entonces sí es el específico con el consejero. Pero si es algún problema de seguridad, entonces sería mejor que hablara con el director o con los asistentes del director, son 4. Y todos ellos están muy disponibles todo el tiempo. Okay. Yes, sir. Quizás no tiene mucho que ver con la pregunta anterior, pero ¿existe la forma de que nosotros veamos dentro de la escuela por internet? Oh, okay. He has a question. Is there it's about safety. Uh-huh. Is there any way as a parent have opportunity or be able to see inside the school through internet? Not for a parent. We have access, as school administrators have access through our camera system. We do have, we've given access to the police station, so our local emergency people, but no one else has it. However, if there's something that anyone in particular would like to see, I could probably set up either with myself or with one of the principals a tour and show them some things. No en específico, no tenemos cámaras y tenemos herramientas de seguridad, pero no para los padres, es para el personal de la escuela, las personas que tenemos acceso a las cámaras. Pero si alguno de los padres quiere algo que ver o necesita un tour, entonces él dice que puede programar un momento, un tiempo para dar un tour o ver o poder ver lo que And with safety, I would add, it's more than violence. It's severe weather. It's,
chemical spills, accidents, anything like that, but more than just violence. We train on and would be happy to answer any questions on. Sí, y cuando hablamos de seguridad, no solamente estamos hablando de violencia, estamos también hablando de entrenamientos que tiene el personal cuando hay un tornado, cuando hay una fuga, cuando tenemos una situación de químicos. Entonces, no solamente es violencia, seguridad abarca mucho más cosas para los estudiantes. The next thing I want to ask about, we offer a lot of extracurricular activities in our schools. I'm talking about athletics, different sports. We have over 20 sports in our schools. We have a tremendous band. Our choir program is really good. We have theater and plays. We have clubs and arts. And my question is, how can we get more involvement in those things? Otra de las cosas que quiere hablar es acerca de que tenemos muchas actividades después de clases en las escuelas. Tenemos muchos deportes que sus hijos pueden ingresar. Tenemos una banda de música muy grande, tenemos un coro, tenemos arquería, tiro al blanco, ¿sí? Sí, tiro al blanco. Tiro al blanco. Tenemos muchas actividades que sus estudiantes pueden involucrarse. ¿Qué es lo que podemos hacer para que sus estudiantes se involucren? And I will also add that the studies show that students who are involved in more of that stuff perform better academically. Y también quiere agregar a eso que los estudiantes que se involucran más en actividades como estas se desempeñan mejor académicamente, o quiere decir son mejores estudiantes en la escuela. ¿Qué podemos hacer para involucrar a los estudiantes? O sea, de que quiere que le demos ideas a él, que cómo podríamos motivar a los chicos a que se involucren en los deportes o en las actividades de ¿O por qué no se involucran? ¿No tenemos, quizá no tienen transporte? ¿O por qué? ¿O quizá los padres no tienen tiempo de llevarlos? ¿Qué? ¿Qué podemos mejorar? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que ese es el punto más principal. No tienen transporte. Algunos papás trabajan y no tienen tiempo para que vayan a recoger a sus hijos a la hora que salen. Ese es el punto muy importante en todos los hijos, en todos los padres, que no pueden dar el tiempo, el privilegio a sus hijos, que se motivan pues de estar en esa actividad, porque yo he visto en la vida de mi niña, a veces llegan tarde y pues cuando uno está ocupado pues y nos llaman y pues mi niño, bueno, nosotros apenas llegamos aquí en Seymour, perdón. Ella ha estado allá en Alabama, siempre ella ha estado ahí en las actividades y mis otros muchachos, y pues a veces nosotros estamos ocupados y nos hace un poco difícil porque no tienen transporte que los lleva al hogar. Pero yo doy gracias al Señor porque hay personas también que nos apoyan pues, y así mi hija ahora está en ese deporte que ella tiene ahora, es correr, no sé qué. Ahí está mi niña. She says that many, and she said, I'm going to talk about probably in behalf of many parents that most of the parents do not have a transportation, Okay. or do not have or do not have time because they work. Okay. So she said that she just moved from Alabama, and back in Alabama, her daughter were participating on some sports. Okay. Right now here, she says she's grateful to have some friends that be able to carpool her daughter and bring her to the sport she is joined now for this track. Okay. But she mentioned that most of the parents, or some parents, do not have transportation Okay. or time to take their students to join in sports. Okay. So maybe something like a late bus
maybe with some drops around town, those sort of things. Now, we wouldn't, I can confidently say we would not be able to run our full bus routes, but we could probably maybe have one drop in each elementary school zone or something like that. Would that help? Probably schools and things kind of Mhm. Él dice que posiblemente no. Muchas disculpas, yo creo que sí. Sí, ok, gracias. Sí, y apologize, he had to leave. Okay. He had to go to work. Okay. Quiere, Keep going. okay. So, él dice que posiblemente Thank you. no vamos a tener una ruta con todos los autobuses por la tarde, pero podemos quizá incluir algunos autobuses por la tarde, específicamente en áreas donde tenemos más personas o más estudiantes que no tienen más estudiantes latinos, como esta escuela Brown, la escuela High School, quizá, donde tenemos la mayoría de estudiantes latinos. Quizá podemos agregar transporte para que puedan enviar a sus hijos a los deportes. Generalmente los deportes casi prácticamente de grado 6 para adelante, es donde yo he visto que más, ahí es donde está la más población latina. Tal vez en eso, involucrarlos en animales en eso, de grado 6 hasta high school, y ver dónde están inscritos de ahí. Pero eso no se sabe hasta que ellos se meten ahí. Usted dice de grado 6 hasta grado high school es donde se puede, sí, porque de grado de elementaria casi no. Yo entendí que se quieran involucrar en los deportes. Sí, exacto, sí, está muy, prácticamente más como de sexto grado en adelante donde los chicos ya se pueden involucrar un poquito más en deporte. Pienso que ahí es donde para reducir tanto porque es muy complicado para ellos tener un bus tarde cuando está en elementaria, porque está, pero en sexto grado hasta high school yo creo bien. She noticed that probably there are more students involved on sports after middle school, beginning middle school, like 6th grade through high school. Okay. So she says, I'm not sure if elementary students will involve in sports as much as middle school, beginning middle school through high school. So it maybe have an opportunity to send buses for middle school through high school students. Okay. You get that, Avery? Yes, okay. One thing that we're going to look at also with elementary kids is having those high school coaches who are highly trained in their sports do more what we call satellite camps. So maybe they'll come to Brown Elementary or Jackson Elementary, whatever the school may be, and have some instruction with the young kids and expose them to their sports, just so kids have an idea and can see where their interests lie. And we also we do that with band too. Alguna de las cosas que estamos haciendo ahora es que tenemos los entrenadores de high school que están haciendo campamentos para los estudiantes de las escuelas primarias, de manera que los estudiantes puedan saber qué deporte, de qué se trata el deporte o qué deporte quizá les va a gustar mejor. También estamos implementando eso con la banda. Tenemos campamentos específicamente, o la mayor parte del tiempo durante el verano, para los estudiantes de escuelas primarias, de manera que ellos puedan saber o conocer un poco más acerca de los deportes y ahora también de la banda. Tengo una pregunta. Sí. Bueno, fuera de contexto. Sí, claro. Mi hijo nuestro hijo es un muchacho que le encanta el fútbol. El detalle de esto es que yo le digo a él que si él tiene buenas notas, le vamos a permitir que él participe en esto. Y nosotros ya nos reunimos con los maestros, ya hicimos cuántas cosas están en nuestras manos, pero él tiene un problema que se cohíbe demasiado. El detalle de esto que yo le pregunto a él, que si él sube las notas, él
Él va a participar en los deportes que a él le gusten. Pero él dice que no es necesario subir las notas, porque nosotros ni cuenta nos vamos a dar que él participe, que va a participar. Entonces, eso es una de las cosas que le pongo en mente, porque de una u otra manera se están haciendo la idea los estudiantes que no hay una responsabilidad. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Entonces yo le digo a él, si no traes buenas notas, si no te sacrificas por tus notas, no vas a participar. Y esa es una de las situaciones que a veces la mayoría de los padres se nos va a las cosas de las manos porque trabajamos y no tenemos también el tiempo necesario para atender a nuestros hijos. Y eso es algo muy importante, porque si de parte de la escuela no se le exige al alumno que debe tener buenas notas para poder participar, entonces entre las cosas ahí no fluyen. Mi punto de vista. Claro, claro. Voy a resumir. Okay. Okay, gracias. He says they have a son that absolutely loves soccer. Okay. Football, soccer. Okay. And he is good on the sport. And they, as a parents, they say, they talk to him and say, if you want to play soccer, you will have a good grade. You need to have a good grade. His student said, well, I'm gonna play soccer even if I don't have a good grade, because you don't know when I playing, and you probably don't know if I had a good or bad grade. They said on our case, we check and make sure he has a good grade, but he says that maybe the teachers or the school is not checking that it is a requirement to have a good grade in order to play sports. And then he says it should be a requirement in order to play sports, having a good grade. Yeah, and it actually is in the middle school and high school. We are part of what they call the IHSAA. That's the Indiana State Athletic Association, and they have grade requirements that we're mandated to check. At the elementary, they don't, but the middle school and high school, they do, and they check that every 9 weeks. But I will also encourage parents, get to know your coach of your sport and have those conversations, and then you're both working on that child to make their grades better. It has a greater impact, I think. So. Y queremos informarle que la escuela primaria no requiere buenas calificaciones, pero a partir de la escuela secundaria, como de sexto grado en adelante, estamos asociados con la Asociación Nacional de Deportes, y ellos tienen un requerimiento bastante específico y disciplinado, en donde los estudiantes, si quieren participar en un deporte, tienen que tener buenas calificaciones. Quizá el maestro de una materia en específico no le va a decir tienes que pasar tu clase para jugar fútbol, pero el entrenador sí le va a decir, si no tienes buenas calificaciones no puedes estar en el equipo. Y yo personalmente soy testigo que nos mandan los entrenadores mensajes diciendo, si algún estudiante no está cumpliendo con los requerimientos de buenas calificaciones o buena conducta, no puede estar en el equipo. Entonces, también él motiva a que si su hijo o sus hijos juegan un deporte, tengan una buena conexión con el entrenador para que puedan platicar con ellos y decir cómo se porta su estudiante, no solamente en la escuela, sino también en el deporte. And recently we've had, just off the top of my head, we've had 3 Latino baseball players go to college, multiple soccer players. I don't know about wrestling, but we may have had one in wrestling too, just in recent years. So it's a good avenue. I have 2 more questions after that for you. Yeah. So. Solamente quiere decirles que tenemos tres estudiantes latinos que se van a la universidad porque juegan béisbol, y tenemos más
estudiantes latinos que se van a la universidad que juegan fútbol, soccer. So, eventualmente vamos a tener un gran porcentaje de estudiantes latinos que se van a la universidad por sus buenas calificaciones, pero también por su buena disciplina en los deportes. We hope that some will come back and be teachers and coaches for us, so really. Y esperamos que alguno de nuestros estudiantes latinos regrese con nosotros y sea maestro o sea entrenador para nosotros. Okay, 2 more questions. Dos preguntas más. Yeah. Are there any social or emotional type issues that you're hearing in our schools that I could help with? ¿Hay algún tipo de situación social o emocional que ustedes han visto o escuchado en la escuela que podemos ayudar? Alguien que ustedes están viendo como, no sé, algo que está pasando, que está socialmente o emocionalmente. Yo quiero hablar un poquito de eso, sobre todo con los niños que recién vienen de Guatemala o de México. Sí, pienso que socialmente y emocionalmente ellos reciben un impacto muy grande. Y eso impacta en el aprendizaje del muchachito, ¿verdad? Esa es una de las cosas que yo he visto como mamá, y también lo he visto, no solo ahorita aquí, sino como mamá en sí, en general. Un impacto Negativo. emocional. Sí, un impacto emocional social, negativo. emocional, negativo para el chico, el niño, el chico que viene llegando de México, de Guatemala, de Honduras, y que no hablan nada en inglés y todo eso. Y cuando entran, no hay, y me gustaría tal vez hacerle esa sugerencia a él, de que tal vez pueda haber un periodo de transición dentro de la escuela que les ayude un poco a los muchachos. Yo lo estoy tal vez viendo médicamente, pero también psicológicamente, ¿no? Cuando un niño viene y voy a hablar de como mexicano, de volada, ¿verdad? Los se inscriben en la escuela. Dentro de la escuela hay un impacto psicológico, emocional, social, negativo para ese niño, porque no viene listo para el cambio. Entonces, si pudiera haber, tal vez si es... Programa de transición. Sí. Okay. She noticed and she wants to mention that the newcomers, the new students that came from different continents, perhaps Honduras, Guatemala, Mexico, they suffer a negative impact, emotional, psychological, socially, emotional, negative impact. Okay. How she says that how because of this impact, how come or how we can have a program? Maybe we can have a program like transition program for all these students that don't know about school, they don't speak the language. It's something that transition from the place they come to get ready to get into classroom. Yeah, I just want a resume or Sí, say. es como, no quiero que sea, que esto es como un pequeñito, digamos, 3 semanas, vaya, por decir así. Que Probably won't be like so long, but like 2 to 3 weeks to have a transition part for this. Learn how to ride the bus, learn how to the go to monthly- lunch, where your classes are, no, where the nurse is, all those things that maybe we take for granted. Adaptation between newcoming, perdón, de venir, ¿verdad? De un solo y tener el impacto, ok, veniste ayer y ya el lunes empieza la escuela. Y viene a la escuela y se siente, y psicológicamente y emocionalmente siento que ellos She said, están I feel luchando. like they struggle, Okay. psychologists and emotionally, they struggle. Would you say more at elementary level, middle school, high school, or all? ¿Usted piensa de primaria, Desde kinder hasta high school. Sí. Oh. Entonces, All, okay. so maybe tener tal vez unas 2, 3 semanas de que ellos se readapten, cómo es el sistema, cómo que se enseña, cómo que se... Algo que dentro de la escuela no se pueda dar. Like have a 2 or 3 weeks to
have them the opportunity to adjust into the school and to, have a good transition in between, to get more familiar with the school. I will look into that, yeah. Es que solo una idea nada más, porque sí veo que la pregunta que él tiene emocional, social, va relacionada. Va a pensar en Sí, porque cuando mi hijo estaba recién venido, él entró a la YAPSA y él lloraba. Lloraba porque él se sentía impotente. Él me decía, mamá, yo no entiendo. Entonces él cada vez lloraba y yo lo iba a dejar. Solo una vez me dejaron entrar a la clase porque no lo podían controlar. Y él lloraba. Y después me decía, no quiero ir a la escuela. Pero yo le entendía. Yo decía, si para mí eso es grande, me complica, no digamos que es un niño. She said she agreed with that when his son first come back to school, he cried more than once, and then once, just one time, the school they put into the classroom. But then after that, the student refused to come to school because he was not. He was crying in the school. He doesn't. He mentioned that he didn't understand, and he refused to come to school. Sorry you went through that, first of all. Lo sentimos, que fue lo que sucedió. We will definitely look into a transition program. I think that could benefit our students in a lot of ways. And I encourage you, as you think about this, as you leave here, send me an email or send Anna an email maybe, and we can, of things that we could add into a transition program, help develop that. Yo siento que eso sucedió con usted, pero es bueno escucharlo. Vamos a hacer un plan de transición. Si ustedes tienen alguna sugerencia de cómo, qué podemos implementar en este plan de transición, por favor, contáctenlo a él, contáctenme a mí, envíennos un correo electrónico, llámenos por teléfono para saber qué podemos nosotros implementar para hacer sentir mejor a sus estudiantes cuando están llegando. Y ustedes, por favor, digan a sus padres de familia con los que tienen contacto, que ustedes están viendo que nosotros podemos hacer o ayudar para que ese cambio, esa transición entre el hogar que tenían en Guatemala, en Honduras, en México, sea más ameno para entrar a una escuela como esta, en donde el lenguaje que ellos hablan no es el mismo que se habla en la escuela. Definitivamente eso haría un impacto grandísimo. There would be a big impact because they can open their mind to learning. Okay, thank you for that suggestion. My last question, and we'll try to get you out of here pretty quickly, but we talked a little bit about safety issues in the beginning, had that question. Right now, when schools close because of snow or ice or anything like that, or we have some kind of crisis, what we use right now to communicate is a phone system that sends you that calls you. Or do we get text messages too, or is it just a call? We get Emails and calls. My question is that the best way to communicate? Is there something we can do better along those lines? Y otra de la última cosa que quiere hablar con ustedes es acerca de la seguridad. En este momento, cuando tenemos algo que comunicarles, por ejemplo, si hay un tornado, la escuela automáticamente les llama a ustedes. A los que tenemos su correo electrónico en el sistema, también automáticamente se va un correo electrónico con un mensaje de voz en su correo electrónico. ¿Esa es una buena manera de comunicarnos con ustedes o hay algo que funcione mejor? I'm going to have a Facebook page. Okay, sure. Tenemos también nuestra página en Facebook de Seymour Community Schools, en donde también ponemos las noticias en inglés y en español. ¿Hay algo más que podemos hacer, algo que podemos mejorar para comunicarnos con ustedes? Las llamadas, sí, hoy sí creo que está mejor que antes, porque antes a mí me caían las llamadas y todo estaba en inglés, quedaba en lo mismo, no entendía nada, pero ahora sí le dan la opción a uno para el idioma español, y eso sí me ha gustado de este
She said the calls had been improved now. Previously, she received a call in English and she doesn't understand nothing. But now she receives the calls and she has the option to listen the call in Spanish. So Okay. that she said that is something that I like better. Okay. Yo me disculpo, me tengo que ir. She Need to excuse myself. I need to pick up my kids. Okay. Thank you I'm for going the, to keep speaking. I'm going to pass those opportunity around. Everybody to take help us. one. I wanted everyone to have a pin that says Seymour Owls on it. So Thank there's you. one for Thanks you. for your Thank time. thank you for coming. Appreciate it. Yeah. So we're okay with the communication on safety. If we have a major crisis and we have to notify families, or if school is canceled, we're okay right now. So, estamos bien si tenemos que cancelar las clases, si tenemos alguna situación de emergencia en la escuela, estamos bien si nos comunicamos con ustedes a través de las llamadas, a través de Facebook, ¿estamos bien? O Pero en una emergencia está muy difícil que en Facebook se abra. En una emergencia creo que No, pero las tenemos llamadas, las cuando llamadas. es el Dino Call, ¿verdad? Ujú. Es el Dino Call, sí, ese está excelente. Okay. Okay, good. Sean, did you have something? Would the community connect with a local Latino radio station? Okay, so, si nosotros, ustedes se comunican con el, give me your question again. If we communicate with them through the, Would the Latino community enjoy a Latino radio station, oh, local? Not ustedes- school sponsored, but just community. okay. ¿A ustedes les gustaría tener una estación latina en español? Excelente. Yes? Yes. Let's open that You hate station. Yes. Okay. Sí, Okay. excelente, sí. No tenemos. So No, pues no vamos. I guess to wrap it up, and then if anyone has any questions, they're welcome to answer, is what do they recommend we do next? Do we have another meeting and bring in principals and more people, or do we work on what we have now? What do they recommend? That's what I want to know. So, el siguiente paso es que ustedes, ¿qué recomiendan ustedes? Tener otra junta, traer ahora a los directores, traer más gente, aparte de ustedes, invitar a más padres, ¿qué recomiendan? Yo creo que igual otra junta sí está bien, pero lo importante es saber cuáles son lo que van a implementar, cuáles son los planes, cómo podemos nosotros como grupo latino, cómo podemos involucrarnos en las escuelas, qué podemos aportar para mejorar la escuela, para mejorar las clases, para mejorar los deportes, todo eso, más que nada. O sea, ¿cuál es el proyecto a seguir de la high school o de la middle school hacia nosotros, y nosotros cómo podemos integrarnos a ello? He says to have another meeting, it would be a good suggestion. It would be a good idea, but also how, as a parent, how they can involve to all of this. So what for all the school is going to do, how parents can respond and think, how parents can involve into, you say you're going to implement this and that, or have involved more, maybe transportation for sports. Yep. But he says, how parents will also involve to have all of this, because yes, the school is going to do their part, but how parents can do their part. And then yes, he also says what is next. So what the school is going to do, so they can be informed what the school is doing right now, and they as a parents, how they can respond Okay. to this help. Like
how we can work as a team. The school do their side and parents do their side. Did we have a sign-in sheet today with We emails and, okay, that's, the second thing I would suggest is if you don't know the principal at your child's school, is introduce yourself to the principal. And because I'm going to tell the principals about our meeting today and some of the ideas, and then develop that relationship with the principal as somebody who you can go to and speak to. And if you need translation services with the principal, we'll provide that. So that's number one, is develop that relationship with the principal and the teacher. Y él dice que la primera cosa que es muy importante que hagamos que hagan como padres es presentarse a al director de la escuela de sus hijos y tener una buena relación con ellos. Y si ustedes necesitan a una persona que traduce para ustedes, háganmelo saber y vamos a tener a alguien para usted, para tener una buena relación con los directores de la escuela de sus hijos. Eso es importante. And then the second thing I would say is to communicate, whether that's a phone call or an email. Not only communicate problems, but what's going well too, because it's always good to, share that with our schools, what we're doing well, but because we also want to tell them quite a few things that we need to improve on. Y también algo que les motiva a hacer es que se comuniquen con nosotros, se comuniquen con la escuela, nos envíen un correo electrónico y nos digan no solamente lo que necesitamos mejorar, pero también lo que estamos haciendo bien, de manera que podamos continuar o podamos mejorar en la parte que necesitamos mejorar. And I would also add, with 2 months of school left, and they're the busiest 2 months of the year. So my goal is, as far as a timeline, is I want our schools to feel different when we come back in August and have some of these things, if not all of these things, in place to help our families and our students. Y otra cosa que quiere hacerles saber es que estos 2 meses son los 2 meses más ocupados en la escuela, pero va a tratar de trabajar con las cosas que ustedes han sugerido o han hablado con nosotros, de manera que si no es este año, el siguiente año escolar tengamos una mejoría de acuerdo a las sugerencias que ustedes han estado haciendo con nosotros. Uh-huh. Y él también mencionó algo que no les dije, él también mencionó que va a hablar con los directores y les va a decir de esta junta que hemos tenido con ustedes, de manera que ellos también sepan cuáles son sus inquietudes. And I want to also add is be involved in the school, which I have a sneaky suspicion this group is involved, is why they're there, but continue to get other parents involved. Go see the plays at your school, go see some of the ball games if that interests you. I'm going to leave here and go watch the baseball game at Seymour High School, for example. You're all welcome to do that anytime. All of those schedules are on our website. Just continue to be involved in the school and bring others with you, and that helps a lot too. Y otra cosa muy importante, sabe que ustedes están involucrados en la escuela, por eso están aquí, pero continúen involucrándose en la escuela, vayan a los juegos si les es permitido por su tiempo ir a los juegos, involúcrense un poco más, familiarícense un poco más con la escuela y también díganle a otros que se familiaricen con la escuela, que se involucren más con la escuela, que nosotros como escuela estamos abiertos a escucharlos, estamos abiertos a tratar de mejorar. Tenemos ahora un equipo cada vez más grande de personas bilingües en la escuela que nos ayudan mucho junto con a todos ustedes. Entonces, estamos abiertos a escuchar y hacer el cambio positivo. Queremos prepararnos para lo que viene. Cada vez tenemos más estudiantes latinos. I said we're open to all of the suggestions, and also we want to be prepared because right now we have more Latino students, more and more Latino students, and we want to be prepared. Okay. Could we end and have Sean take our picture? And Sure. Yeah. Está bien con ustedes si Mr. Mahoney nos toma una foto con ustedes. Sí. Okay. All right. Thank you.
let's have everyone stand over here and hopefully this will be the start of a good relationship and we'll continue to build upon this. So, Ok, dice que si todos se paran ahí y espera que este sea el inicio de una muy buena relación que tengamos con ustedes como padres. all right. There should be, if there's not a pin for you in there, I'll get you one too. So those little things, I'll put them in a second, so. You get everyone in? Yes. Gracias. Very good. Okay. Thank you for coming today. Thank you. Oh, Tony, she's saying where she can see the picture.